Muy bien, vamos a empezar y dejar que los demás lleguen. Cuando lleguen, vamos a estar en Lucas capítulo 15 para comenzar, aunque quizás no hay que leer todo el texto porque conocemos bien la parábola o la historia relatada ahí en Lucas 15, para compartir la tercera perspectiva en cuanto a algunas perspectivas evangelísticas. Y como dije antes, estas no son verdades absolutas, son mi perspectiva, mi forma de observar o pensar, pero por lo menos es algo en que podemos contemplar y considerar. Hace 2 semanas o la vez pasada vimos la segunda perspectiva, que es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención. Y la perspectiva que vamos a ver hoy la tenía anotada para la semana pasada, pero éramos muy buenos para conversar, porque va muy relacionado con esa, y es precisamente que los perdidos tal vez ni cuenta se dan de que están perdidos. Y bueno, la primera perspectiva, los perdidos pueden disfrutar de sus vidas. Y luego la segunda perspectiva es estar perdido es fácil, mientras que ser salvo requiere atención. Ahora da lugar a este tercero, de que tal vez los perdidos ni cuenta se dan de que están perdidos. Pero vamos a orar antes de comenzar. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, que por medio de él podemos tener una relación contigo. Gracias por Jesús y lo que hizo por nosotros. Enséñanos en este momento que todo lo que se conversa, todo lo que se diga y luego todo lo que se practica durante la semana traiga honra y gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Necesito un mouse inalámbrico, ¿cierto? Estaremos en Lucas 15. Conocemos bien la parábola, pero creo que de esta idea voy a presentar la idea de que los perdidos tal vez no saben que están perdidos. Ahora, esta perspectiva es un resumen de las otras que hemos visto últimamente, y creo que el hijo pródigo, antes de leer el relato, o porciones por lo menos, creo que el hijo pródigo más bien representa a un creyente que se aleja del Padre de Dios, más que representar a una persona que nunca tenía una relación con Dios. Sin embargo, vamos a usar esta ilustración para decir que uno alejado de Dios, si es que antes tenía una relación con Dios, si es hijo de Dios o no, uno puede estar alejado de Dios sin saber que realmente perdió algo, sin saber que realmente le falta algo. En Lucas 15:1, la Biblia dice: y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraron diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les relató esta parábola diciendo, varias parábolas, pero el contexto aquí es que le están insultando por tomar tiempo para estar con los pecadores, podríamos decir. Versículo 11, conocemos la parábola: y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y de ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Esta parábola, por lo menos, representa a una persona sin comunión con Dios, sin entrar al detalle de que si representa a uno que tiene relación o no tiene relación, uno que es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Sin duda habla de uno que no tiene comunión con Dios. Y bajo ese punto creo que podemos entender la perspectiva de que muchos de los perdidos tal vez ni cuenta se dan de que están perdidos, ni cuenta se dan de que hay algo mal en sus vidas, ni cuenta se dan de que les hace falta algo. La primera perspectiva que compartimos es que los perdidos pueden disfrutar de sus vidas, y lo vemos aquí también con el hijo pródigo. Cuando malgastó su plata, no me diga que si tú le preguntaras en ese momento: oye, ¿te gusta tu vida? En ese momento yo creo que él diría sí. Tal vez algo en su profundo diría: no, me hace falta algo más, pero diría: mire,
todo el lujo, todo el gozo, no, gozo tal vez no es la palabra correcta, pero todo lo que puedo disfrutar de la vida, claro que me va bien. Y si estoy disfrutando de mi vida, no me doy cuenta de que hay algo mejor. No me doy cuenta de que estoy perdido, para hablar espiritualmente. Y la mayoría de los perdidos no se mantienen alejados de Dios a propósito, es algo que vimos también. No es que él no quería volver a su padre, sino que yo creo que al principio no creía que podía volver a su padre. La forma en que me fui de la casa de él, no, yo no puedo volver a él. Hasta que por fin dijo, bueno, puedo volver a él, pero no puedo volver como hijo, puedo volver como siervo. Tenía que haber un proceso en su vida cuando él tenía que darse cuenta, tal vez no puedo volver como antes, pero puedo ir de alguna forma. Pero no se mantienen alejados de Dios a propósito. La mayoría no vive diciendo, no voy a creer en Dios. La mayoría, pienso yo, simplemente viven no sabiendo cómo llegar a Dios, no sabiendo que Dios quiere salvarlos, no sabiendo que pueden tener una relación con Él. Y lo que vimos la vez pasada, estar perdido es fácil, mientras que ser salvo requiere atención. Cuando este hijo salió de la casa de su padre, no quería terminar en la hacienda de los puercos. Él no dijo, chao papi, yo me voy a quedar con los puercos. No quería estar ahí. Sin embargo, se quedó ahí. Buenas tardes, hermano. Sin embargo, se llegó a ese punto. Entonces, no es que quería estar ahí. Tal vez puedo avanzar un poco más en mis notas, no sé. Sí, ya hablamos de que los perdidos pueden disfrutar de sus vidas, de que la mayoría de los perdidos no saben que están perdidos, no se mantienen alejados de Dios a propósito. Y lo que vimos la vez pasada. El hecho de que él terminara con los puercos sucedió naturalmente mientras él seguía los impulsos y los deseos de su carne. Y ese es al fondo la fuerza que nos lleva a estar contentos alejados de Dios. Mi carne, yo disfruto, yo no reconozco que me hace falta de algo más. Para volver a su padre, estar perdido es fácil, mientras que ser salvo requiere atención. Sí, ahí está al lado. Pensé, me falta una nota. Para volver a su padre, tenía que poner atención a su estado alejado de su padre y tenía que entender bien lo que se requería para venir a su padre correctamente. Tenía que entender que tenía que humillarse. De nuevo, no siempre es así. Algunas personas podrían compartir testimonios que parecen contradecir lo que estoy compartiendo, pero encuentro que es así con la mayoría de las personas, mi perspectiva. Su arrepentimiento, el arrepentimiento de este hijo pródigo, no ocurrió entre un día y el otro. Su fe en su padre no ocurrió en un instante. Tenía que considerar los hechos, tenía que examinar la evidencia, tenía que pensar la alternativa hasta que por fin tomó una decisión. Y esto nos lleva al punto que quiero destacar, pero es en breve, porque es simplemente la conclusión a los otros puntos. Los perdidos tal vez no saben que están perdidos. Y si no saben que están perdidos, no les preocupa y no les interesa que les hables de Dios o la eternidad. Si encuentras una persona en la micro, un colega en el trabajo, oye, ¿has pensado qué te va a pasar después de la muerte? No, estoy disfrutando mi vida ahora, cuando sea viejo lo voy a considerar. ¿Cuántos han contestado algo parecido? ¿Y te gustaría tener una relación con Dios? ¿Por qué? Si ahora me gusta mi vida, ¿para qué voy a querer cambiar mi vida? Claro que de repente viene un choque, de repente viene una enfermedad, de repente vino un gran hambre a este hijo pródigo. No tan solo se le acabó la plata, sino que también vino un gran hambre en la tierra. Y luego eso, no de un día para otro, pero de repente le abrió su mente para considerar, tal vez a mí me hace falta algo. Pero ¿qué podemos hacer para cambiarlos de no estar preocupados a estar preocupados? ¿Qué podemos hacer para cambiarlos de no interesados en hablar de Dios a hablar de Dios? Bueno, claro que las circunstancias, si se enferman, ahí van a querer hablar de Dios, así que los debemos enfermar. No, Dios se va a encargar de las circunstancias que hay que encargarse para abrirles el corazón. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y yo creo que la respuesta, es una respuesta que hemos mencionado varias veces, es hacerles preguntas. Especialmente preguntas que no parecen tener una respuesta sencilla. Yo cuando estaba estudiando para mi magíster de enseñar inglés como idioma segundo, yo tenía que grabar una conversación con un aprendizante del inglés. Entonces yo grabé una conversación que tenía con un alumno de cuarto básico que hablaba inglés más o menos bien, pero con muchas fallas debido a su conocimiento también del español.
y le hice unas preguntas, tomé la grabación a mi profesora y mi profesora dijo, pero Natán, él casi nunca habla, tú estás hablando todo el rato. Le dije, claro, no estaba de buen ánimo para hablar, pero cumplí con los requisitos, le hice una entrevista. No, Natán, no hiciste la entrevista, hablaste tú y él te contestó sí o no. Tienes que hacerle preguntas que requieren más explicación que un sí o no. ¿Cómo te fue el día? Bien. ¿Qué pasó? Ahí tiene que explicar un poco más. Bueno, los que tienen adolescentes saben lo difícil que es, porque quieren contestar con una palabra. Hasta que quieran algo, ¿cierto? Cuando quieren algo, ahí sí te dan todos los detalles. Pero la idea es hacerlos pensar, hablando humanamente. Si han salido de la casa, están en la micro o conduciendo, y un esposo pregunta al otro, ¿apagaste la estufa? Oh, esa pregunta, puede dejar uno inquieto, no sé si lo apagué, puedo llamar a un vecino, ¿qué puedo hacer para asegurarme si apagué la estufa? Esas son las preguntas que queremos plantar espiritualmente, preguntas que van a dejar a una persona pensar, que no lo van a dejar tranquilo hasta que busquen la solución. Cerraste la ventana, especialmente si está lloviendo aquí en San Pedro, en Tropiconce, ¿verdad? Hace calor hoy día, vamos a dejar las ventanas abiertas mientras salimos y de repente empieza a llover. ¿Cerraste la ventana? Creo que sí, pero no me acuerdo. Y no, si dejé la ventana abierta vamos a llegar a la casa y todo mojado. Si murieras hoy espiritualmente, ¿dónde irías? Si yo hago la pregunta, ¿te interesaría saber qué pasaría después de esta vida? Ahí tienen un sí o un no y se acabó. No, ni lo piensan más. Pero si murieras hoy, ¿dónde irías? Igual tal vez no lo van a pensar, pero por lo menos algo van a pensar. Buena pregunta. No sé la respuesta. No me importa. Pero por lo menos tenían que pensar un poco. ¿Estás listo para ser juzgado por Dios? Tal vez es un poco duro. Cuando el hermano Juan Carlos comparte que antes le enseñaban a hablar de una persona como que si hijo de Satanás vas al infierno, etc. Tal vez no quiero ir a ese extremo, pero ¿estás listo para ser juzgado por Dios? Una pregunta sencilla. Dios va a juzgar. Y creo que incluso la mayoría o muchas de las personas que no reconocen a Dios, creo que de alguna forma tienen que reconocer que hay un ser superior a ellos. Alguien hizo todo esto, aunque creen una mentira en su interior, creen que saben otra cosa. ¿Cómo te juzgaría Dios si te juzgara hoy? Bien. Bien, me va a dejar entrar al cielo sin duda. ¿Por qué lo dices? Bueno, nadie me lo había preguntado antes. Preguntas que lo hacen pensar. ¿Por qué? Porque el punto que queremos destacar, los perdidos tal vez ni cuenta se dan de que están perdidos. Y la idea es hacer preguntas, usar preguntas, para que se den cuenta de que, tal vez hay algo que yo no he considerado. Volviendo a la pregunta de la ventana, yo estaba feliz, contento, yendo durante el día haciendo mis cosas, hasta que alguien me preguntó, ¿cerraste la ventana? ¿Apagaste la estufa? Y ahí ya no puedo pensar en nada más. Mi mente siempre regresa a esa pregunta, porque es una pregunta importante, ¿apagué la estufa o no? Y la idea es poder cambiar su forma de pensar para que se enfoquen en esas preguntas que tal vez no tienen una respuesta sencilla. Comentarios. No es necesario comentar. Nada. Okay. No hay problema. Número 4, porque esa era sencilla. Quizás va a tomar un poco más tiempo. En Juan 1 y en Hechos 7, quiero destacar esta perspectiva. Los perdidos no pueden ser obligados a admitir que están perdidos. Muchas veces cuando debatimos con alguien, cuando razonamos con alguien, queremos básicamente atraparlos para que admitan un punto. ¿Verdad? Si yo voy a, no sé, si no se me vino a la mente, no anoté mejor ningún ejemplo, así que no sé si me va a venir a la mente un ejemplo. Pero si yo estoy debatiendo con alguien, de que, bueno, ayer conversamos entre algunos hermanos si deberíamos poner una cadena en el medio del piso o no. Y eso requería más trabajo, y así íbamos conversando una cosa al otro. Yo estaba a favor de no poner la cadena porque era más trabajo y se nos estaba alargando el día, y ya habíamos decidido trabajar sin almuerzo y ya eran como las 2:30 y yo tenía hambre, así que terminemos esto rápido y después lo arreglamos. La solución para arreglarlo es poner malla ACMA en el piso.
Y luego el hermano Pedro dijo, pero si tenemos las cadenas consideradas y la malla acma sale caro, y esto nos va a ahorrar mucha plata. Y así debatimos yo y el hermano Pedro hasta que alguien hizo la pregunta, el hermano Juan Carlos, ¿de verdad tenemos las cadenas necesarias? Bueno, eso se puede verificar de una forma fácil. Así contamos las cadenas que nos faltan para abajo, contamos las cadenas que vamos a ocupar arriba, y claro, nos sobraban como 3 o 4 cadenas. Fácilmente tenemos las cadenas necesarias. Yo perdí el debate, empezamos a excavar esa cadena. Yo perdí el debate porque yo tenía que admitir, tenemos las cadenas. Perdí ese argumento. Al final, si no las ocupamos, estaríamos perdiendo material en vez de ahorrar plata o ahorrar tiempo. Pero muchas veces cuando uno quiere convencer a un pecador de su necesidad de salvación, yo no puedo obligarlos a admitir que están perdidos. No hay forma de razonar con alguien, bueno, cuenta las cadenas para ver cómo es. Es imposible. Podemos ir a la Biblia, pero alguien que no ha creído en Jesús va a decir, la Biblia es pura mentira, la Biblia está llena de contradicciones, la Biblia, ¿quién puede creer la Biblia? ¿Cómo dices? Uno no puede obligar a una persona a admitir que están perdidos. Juan capítulo 1, versículos 4 al 12. En Juan 1:4 la Biblia dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel, Jesús, era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Hechos capítulo 7, en Juan 1 vemos algunos no le recibieron. Al fondo no querían admitir una necesidad. Si uno no admite una necesidad de salvación, ¿para qué creer en Jesús? Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando oyeron estas cosas, se arrepintieron, no. Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Adelante, hermana. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose sus oídos arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Pero ni la venida de Jesús, ni los argumentos de Esteban eran suficientes para obligar a una persona a admitir que están perdidos. No los podemos obligar a admitir que están perdidos. Algunos puntos que podemos destacar para apoyar esa perspectiva. La verdad del Evangelio ataca mi orgullo, ataca mi autosuficiencia. ¿Quién quiere admitir que dependen de otra persona? ¿Quién quiere admitir que necesitan a otra persona? La mayoría de nosotros preferimos fingir que somos autosuficientes. Yo no necesito a nadie. Claro, yo agradezco la ayuda de otras personas. Claro que especialmente cuando Abigail tiene hambre, dependo de Cristín, ¿verdad? Hay cosas en la vida que tenemos que admitir que no los podemos hacer nosotros. Pero como seres humanos, nuestro orgullo quiere decir que yo puedo hacer lo que quiero. Mis hijos insisten, a veces estamos comiendo, insisten que ellos podrían preparar la misma comida. Pero luego al siguiente minuto piden ayuda para cortar la carne o para meter un bocadillo a la boca.
quieren en su mente imaginar, yo puedo hacer lo que mamá y papá hacen, pero luego no pueden hacer las cosas más sencillas. Y en lo personal, si voy a salir del aeropuerto, yo prefiero buscar mi propia forma de llegar al aeropuerto, sea por micro o un día tomé el biotren para luego tomar el biobús para luego caminar de ahí porque era más barato que tomar la micro. No hay micro que va de aquí al aeropuerto de lo que yo conozca, llega al Montreal nomás y ahí es harta distancia para caminar. Prefiero hacer eso que llamar a un hermano sabiendo que hay varios hermanos que tendrían la disposición de llevarme si quisieran llevarme, si yo les preguntara. Pero yo prefiero no preguntar, prefiero arreglar mis cosas yo solo, autosuficiente. Pero el Evangelio requiere que uno primero admita que no puede llegar al cielo, no puede tener una relación con Dios en sus propios esfuerzos. Ataca mi autosuficiencia y por lo tanto una persona carnal, una persona sin una relación con Dios, no quiere admitir que necesita de Dios. ¿Cómo podemos ayudarlos a reconocer la verdad? Otra vez, con preguntas. Anoté una lista de varias preguntas que Jesús hizo. A ver, yo busco Marcos 8. ¿Quién quiere buscar Lucas 10? Hermana Anne-Marie, ¿quién busca Juan 6? ¿Alguien? Hermana Camila, gracias. No sé si vi otra mano atrás. Hay otras oportunidades. Juan 11, ¿quién lo quiere? Ahora veo 3 manos. Ya, hermano Jonathan. Juan 11 y hermana María, como es su último domingo con nosotros, Mateo 22, por favor. Yo dije que yo tengo Marcos 8. Estamos considerando algunas de las preguntas que Jesús hizo y aquí en Marcos 8 tenemos una pregunta retórica, una pregunta que realmente no está hecha para que me la conteste. Dice Jesús, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No sé cómo contestártelo. Está bien, no estaba hecho para que me lo contestaras. Estaba hecho para que lo pensaras. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas que ayudarían a una persona a pensar en la eternidad. Preguntas para enseñar. Lucas 10, hermana Anne-Marie, versículo 25 y 26, por favor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que me pasa. Está bien. Al fondo Jesús usó la pregunta para dar una entrada, para usar la ley para enseñar la necesidad. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, él dice, mire, yo creo que soy perfecto, ¿qué más me falta para llegar al cielo? Y Jesús dice, ¿qué lees en la ley? Vamos a usar la ley. Así que fue una pregunta para enseñar. Y muchas veces, hablando con una persona que tiene conocimiento de la Biblia, si me hacen una pregunta, yo puedo responder con una pregunta, bueno, ¿qué dice la Biblia en tal lugar? ¿Verdad? Pastor, yo no sé qué hacer con mi hijo quiere hacer esto, pero yo quiero que haga el otro y al final no sé qué hacer. Bueno, ¿qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, etcétera, etcétera. Amén, claro. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes ayudar a tu hijo a obedecerte a ti, no tú obedecer a tu hijo. No es decir que no podemos considerar las opiniones de nuestros hijos y tomarlas en consideración, pero hijos, obedeced a vuestros padres. Y si tu hijo no ha aprendido a obedecerte a ti, no hay lugar para razonar con tu hijo, tienes que enseñarle primero la obediencia. Responder con una pregunta que se usa para enseñar. Preguntas para probar. Juan 6, hermana Camila, creo. 5 y 6, por favor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Gracias. Jesús ya sabía dónde vendría el pan para dar esta gente comida, pero preguntó a Felipe para probar a Felipe. Ahora Jesús, siendo Dios, creo que ya conocía la respuesta que Felipe le daría. Nosotros no sabemos la respuesta, pero sin embargo cuando hacemos una pregunta, si murieras hoy, ¿dónde irías? En cierto sentido es una forma de hacer una pregunta para probar. Honestamente quiero saber. Y cuando me dicen, voy al cielo, muy bien, ¿por qué lo dices? Quiero saber.
Al fondo, si es una persona que recién vino a la iglesia o recién estoy conociendo, yo quiero evaluar si esta persona es mi hermano espiritual o no. Y a base de la respuesta que dan, tendré una idea. No lo podré saber con exactitud porque desconozco el corazón. Pero si me dicen, yo voy al cielo porque soy una buena persona, entonces yo puedo entender que lo más probable es que no son mi hermano espiritual, no son hijos de Dios. No entienden que nadie es una buena persona. También tenemos algunas preguntas de invitación. Sería el hermano Jonathan en Juan 11, si no me equivoco, 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? En el contexto hablaba con Marta antes de resucitar a Lázaro. Quizás en ese caso fue una pregunta para probar más que una invitación, pero es válido hacer preguntas de invitación. ¡Ey! 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 No queríamos que molestar a los vecinos más que nada. Si está ladrando a un perro. En fin, quizás fue una pregunta para probar a Marta más que una invitación, pero claro, Jesús había declarado una verdad y le invita. Cree la verdad. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, es válido, si reconocemos que han entendido, es válido hacer una pregunta de invitación. ¿Crees lo que he explicado? Sí, yo creo. De hecho, yo estaba hablando con el esposo de una hermana que viene a la iglesia y expliqué el Evangelio. ¿Crees lo que la Biblia dice acerca de todo eso? Sí, yo lo creo. Entonces, ¿qué te impide recibir a Jesús, creer en Jesús ahora, ser salvo ahora? Hay muchas formas de decir la misma cosa. Y ahí me explicó lo que le impedía. Pero una pregunta de invitación. ¿Quieres recibir a Jesús ahora? Él podría bien haber respondido sí, pero respondió aún no. Así que seguimos orando por él. También hay preguntas para entrapar. En Mateo 22, hermana María, por favor, 41 al 46. Juntándose los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Él les dice, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gracias. Jesús, con esa pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Jesús estaba queriendo acabar la conversación. Con la respuesta que me dan, yo les tengo entrapado y van a reconocer el error de lo que han dicho y ahí se acabó el debate. Es bueno poder usar esas preguntas, pero solamente cuando reconocemos que la otra persona hoy día por lo menos no va a creer, no vamos a avanzar más con la persona. Porque una pregunta para entrapar de una forma es una pregunta agresiva, y si queremos convencer a una persona e invitarlos a creer en Jesús, tal vez no es la forma correcta. Pero el punto aquí es que Jesús usó muchas preguntas para llegar al corazón, para cambiar la forma en que una persona preguntara. Con la pregunta retórica son una de esas preguntas que te va a seguir molestando por días, por semanas, por meses. Con preguntas para enseñar, si él simplemente declarara la verdad, tal vez no lo hubieran recibido, pero como empezó con una pregunta y le dio la respuesta, yo voy a tomar tu respuesta y darle la respuesta que quiero darle. Como te involucré en la respuesta, ahora vas a creer la respuesta un poco más fácil. No sé si explico la idea ahí. Preguntas para probar son preguntas otra vez que hacen que una persona examine lo que ha creído. Preguntas de invitación son una pregunta de pedir una respuesta a la información que hemos presentado. Y las preguntas para entrapar son preguntas para decir, mire, hasta aquí llegamos. Me acuerdo un día en Temuco, hace 15 años, ahora salimos a testificar, a tocar puertas, y nosotros estábamos saliendo de un sector mientras que los testigos de Jehová estaban entrando al sector. Y yo en mi juventud dije, mire, les puedo presentar una información del Evangelio, y entiendo que los testigos de Jehová están enseñados que no pueden rechazar otra literatura religiosa de otro grupo. Así que me lo rechazaron y dijeron, no, nosotros estamos entregando esto.
Y yo dije, está bien, pero yo recibo el suyo si ustedes reciben el mío. Pensando que no me lo iban a recibir, me lo recibieron igual. Y de ahí empezó una conversación, pero ese fue mi error. Porque estábamos perdiendo tiempo para alcanzar a otras personas teniendo esta conversación con ellos que no iba a dar a nada. Hasta que vino el pastor, el misionero en ese momento, les hice una pregunta, ¿quién es Jesús? Y no me acuerdo cómo le respondieron. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:1? Jesús es un Dios. Entonces ustedes tienen una Biblia mentirosa y se acabó la conversación. En cierto sentido, él hizo la pregunta para entrapar, para saber que ellos se identificaran como son, para cerrar la conversación, pero las preguntas para entrapar tal vez no son las mejores para seguir la conversación. Nosotros, no sé si tengo otra ilustración aquí, también podemos, es el siguiente punto, podemos usar preguntas parecidas. Si alguien me dice, voy al cielo porque soy buena persona, ¿sí? ¿Quién te dijo que eres una buena persona? En cierto sentido estamos probando, y en cierto sentido estamos enseñando. Bueno, yo digo que soy buena persona. ¿Eres tú la autoridad? Y vamos a llegar al fondo de la autoridad. Podemos enseñar que hay un Dios que creó el mundo y un día nos va a juzgar. ¿Te gustaría ver lo que Dios dijo en la Biblia acerca de eso? En cierto sentido es una invitación. No es una invitación a creer, pero una invitación a darme tiempo para explicártelo. ¿Cómo sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo sabes que hay un Dios, que existe el cielo? ¿Cómo lo sabes? Preguntas para hacerlos pensar, para probar, para examinar, para enseñar, etc. No podemos obligar a nadie a admitir su necesidad, pero podemos poner preguntas que le ayuden a llegar a la conclusión correcta. Y es precisamente, lo digo mucho porque mi mamá era maestra en eso de hacer preguntas para que yo llegara a la conclusión que ella quería y que llegara. Porque si me lo dijera, no, mamá, tú no sabes nada. Pero con una pregunta, yo mismo llegué a la respuesta y no podía negar la respuesta porque yo mismo llegué a la respuesta. Número 3. Bueno, si la verdad del Evangelio ataca mi orgullo, mi autosuficiencia, si naturalmente, carnalmente quiero rechazar el Evangelio, ¿cómo podemos ayudarlos a reconocer la verdad? Primero preguntas, pero luego también la ley. En Romanos 3:20 la Biblia dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Yo puedo hablar con alguien, aquí está, no sé, un nombre que no tenemos en la iglesia, aquí está Carlos, tenemos un Juan Carlos, no tenemos un Carlos, aquí está Carlos. Yo digo, oye Carlos, ¿sabes que eres pecador? No, yo no soy pecador. ¿Cómo dices que no eres pecador si todos somos pecadores? No, tú quizás eres pecador, pero yo no soy pecador. Y vamos a estar argumentando. Pero algo que me enseñaron en el debate, para debatir tenemos que definir las palabras claves. Y en este caso, la palabra clave es pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Entonces no podemos definir el pecado sin también definir la ley, especialmente los 10 mandamientos. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Pues no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos enseña que es pecado, es malo codiciar. La ley nos enseña lo que es el pecado. Por lo tanto, cuando estamos hablando con alguien, si queremos ayudarlos a llegar al punto donde reconocen que están perdidos, yo creo que es esencial no tan solo usar preguntas, sino también usar la ley. Para eso para que por medio de la ley podamos conocer el pecado. Y uno no tiene que memorizar los 10 mandamientos, no tenemos que debatir el 4º mandamiento, que significa guardar el sábado. No tenemos que entrar a la casa de un católico y condenarlos por adorar a imágenes, aunque podría ser. Podemos tomar cosas que son comunes a todos nosotros, como la idea de no mentir. ¿Quién no ha dicho una mentira? De no robar, de no tomar algo que no nos correspondía. ¿Quién no ha robado? Y con esos 2 basta. Pero yo si solo con 2 estoy condenado, realmente soy buena persona. Mis buenas obras exceden mis malas obras. No, Santiago 2:10, si no lo ha memorizado, le recomiendo que lo memorice. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y
ahí se acabó la conversación si es que la persona cree en la Biblia, si es que la persona acepta que la Biblia es la palabra de Dios. Así que ocupe la ley para ayudarles a reconocer su necesidad. Ahora, si descartan la Biblia como anticuada, como corrupta, como que la Biblia no es para mí, entonces las preguntas serán el camino más corto. Si solo tengo 5 minutos, debo plantar algunas preguntas que los hacen pensar. Pero si tengo más tiempo, puedo venir otro día, otro momento para estudiar la Biblia, para explicar por qué es que yo estoy convencido que la Biblia es la verdad. Podemos también pasarles un libro que les ayude. Hace 8 días los hermanos conversamos en la casa del hermano Juan Carlos acerca de la Biblia. ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que es inspirada? Que es preservada. Si no sabes por qué tienes esa convicción, difícilmente vas a poder explicar o compartir esa convicción con otra persona. Pero también pásales un libro que les ayude. Y hay algunos libros quizás en la biblioteca, hay algunos en mi casa que no he agregado a la biblioteca, que toman la perspectiva secular para examinar algunas de las verdades de la Biblia. Y así una persona que no cree en la Biblia podría llegar a creer en la Biblia. Pero al hablar con una persona que rechaza su necesidad de salvación, no debemos condenarlos al tiro. Jesús reservó la condenación más severa para los líderes religiosos, las personas que debiesen saber la verdad, sin embargo habían torcido la verdad, habían rechazado la verdad. En Mateo 23, del 13 al 17, muchas veces Jesús dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y los condena, y los condena, y los condena, y los condena. Mientras que la mujer samaritana no viene y dice: yo no puedo pedir agua de ti porque tú eres una mujer inmunda, una mujer pecaminosa, una mujer que ha tenido muchos esposos y ahora está con uno que no la condenó. Habló con ella sí acerca de su pecado, pero sin condenarla. En ese momento en Mateo 23, cuando condenó a los líderes religiosos, al parecer quería influenciar a los indecisos o ignorantes que estaban observando. Mi enfoque al condenar a una persona, si yo vengo a condenar a una persona, difícilmente esa persona, por medio de mi testimonio, va a llegar a creer en Jesús. Pero quizás alguien más va a llegar a creer en Jesús. Cuando vinieron las misioneras mormonas en mi casa, yo no las condené, las confronté con los errores de su religión, sí, pero yo no las dije: pero ustedes son puras mentirosas que están enviando a la gente al infierno y deberían cerrarse la boca y no decir nada más. No les hablé feo, porque si yo les hablara feo jamás me volverían a escuchar. Ahora, si estuviéramos en la calle y hubiera un grupo, quizás les hablaría de esa forma, porque lo que yo les dijera podría tener un impacto positivo en otras personas. Lo digo con mucho cuidado, compartiendo una perspectiva. Pero al fondo de todo esto, hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros, y al fondo lo que podemos hacer nosotros son algunas cositas. Pero el punto más importante aquí es que el Espíritu Santo tiene que convencer. Yo puedo argumentar, yo puedo razonar, yo puedo preguntar, yo puedo enseñar, pero yo no puedo convencer a ninguna persona de su necesidad de salvación. En Juan 16:8 Jesús dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En ese sentido, yo entiendo que el Espíritu Santo de alguna forma está o quiere convencer a todo el mundo de su pecado. Claro que algunas personas nos convencen, nos impacta de una forma más impactante que otras personas, y eso es lo que conocemos como la convicción del Espíritu Santo. Todos los que hoy día somos hijos de Dios reconocemos lo que era ser convencido por el Espíritu Santo de nuestra necesidad de salvación. En Juan 1:9 lo leímos anteriormente: Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entiendo que la Biblia nos enseña que cada ser humano tiene por lo menos una pequeña vista de la luz, una pequeña gotita de convicción, podríamos decir. Entonces Dios quiere alumbrar, el Espíritu Santo quiere convencer, y Dios, como mencionamos esta mañana, muchas veces nos usa a nosotros como herramientas. Por lo tanto, deberíamos ser obedientes como herramientas. Deberíamos hacer lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, tenemos que reconocer que solo podemos hacer una parte y Dios tiene que convencer. En Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga,
Él os guiará a toda verdad. Pero nosotros podemos ser herramientas o canales por el cual el Espíritu Santo puede llegar o incluso puede operar. ¿Qué sucede? Y con esto casi termino. ¿Qué sucede cuando intentas obligar a una persona a admitir que están perdidos? Convencer a una persona. Uno, se van a enojar. Si estoy hablando con Carlos, tú eres pecador, yo no soy pecador. Se va a enojar. Quizás si yo sigo diciendo, pero la Biblia dice que no hay ningún justo, ni aun uno. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, quizás van a cooperar artificialmente. Ya está bien, soy pecador, chao. O quizás incluso si uno no es tan cerrado, quizás va a decir, sí, ¿crees el Evangelio? ¿Quiero recibir a Jesús? Entonces repite esta oración, ok. Ya, chao. Pero al fondo no hubo ningún cambio. Cooperaron porque nosotros queríamos persistir y ellos no eran suficientes feos para decir ya váyase mejor. Así que cooperaron solo para que nos dejaran tranquilos. O les dejáramos tranquilos. Y al fondo, si los queremos obligar a admitir que están perdidos, o si se enojan o si se cooperan, no serán salvos. Por lo tanto, no creo que sea sabio obligar, y ese es el punto, la perspectiva, no puedes obligarle a admitir que están perdidos. Podemos sembrar semillas, podemos compartir la palabra de Dios y podemos dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. De conclusión, no olvides la importancia de la convicción. Creo que no es sabio presentar el Evangelio e invitar a una persona a creer en Jesús si no han sido convencidos de su pecado. Tal vez a eso se refería Jesús en Mateo 7:6, cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. No hay evaluación, no se preocupen. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si no hay ninguna convicción de su necesidad de salvación, ¿para qué contarles que Jesús murió por ellos? ¿Para qué decirles, pero cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa? No, Pablo y Silas podrían contar eso al carcelero de Filipo, porque el carcelero de Filipo preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Admitió, yo estoy perdido. Admitió, a mí me hace falta de algo. Y al fondo espera que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Puede ser que te canses de testificar a una persona y ni les puedo presentar el Evangelio porque no han admitido que están perdidos. Sigue con paciencia, como la Biblia dice en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La diferencia es que un agricultor sabe, yo siembro la semilla y 3, 5, 6 meses después va a haber fruto. Y en nuestro caso, ¿quién sabe cuándo habrá fruto? Pero sí sabemos que habrá fruto si somos obedientes para sembrar la semilla, para obedecer a Dios en testificar. Yo terminé con mis notas. ¿Hay algún comentario o pregunta? Están viendo el reloj. No le queda tiempo, le quedan 2 minutos nomás. No podemos convencer a nadie, pero Dios puede. Y en eso vamos a confiar. Vamos a terminar. Hermano Jonathan, ¿podría orar para terminar esta sesión, por favor? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de reflexión. Gracias, Señor, por los principios que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder recordarlos y sobre todo a ponerlos en práctica, a poder compartir, Señor, tu palabra con nuestros amigos y vecinos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas grandemente, Señor, esta iglesia, Señor, y que bendigas al pastor. Y que, Señor, tu obra siga adelante y siga creciendo en este lugar, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Amén.